Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí, queridos amigos, para compartir la palabra de nuestro Dios. Queridos amigos, una disculpa porque aún en digital no aparece el folleto de escuela sabática de este tercer trimestre. Pero el libro se llama el folleto El Libro de Marcos. Queridos amigos, se va a tratar acerca del libro de Marcos, este folleto de escuela sabática. Y hoy domingo 30 de junio. El título es El misionero fracasado. Sin lugar a duda, queridos amigos, en la Biblia hace poca mención de este hombre llamado Juan Marcos. Vamos a ver en esta mañana ese título, El misionero fracasado. Ahora sí que lamentablemente este misionero fracasa y es nada más y nada menos que Marcos. Vamos a ver en Hechos, vayan conmigo queridos amigos ahí en sus sagradas escrituras. Vamos a ver, la pregunta es ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Vamos a ver el libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí, porque la pregunta, la repito, dice, ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Vamos para allá, vamos al libro de Hechos, capítulo 12. ¿Qué ocurre aquí? Algunas citas de Tinder terminan con un beso. Hubo comercial, vamos a esperar que esto se quite. Y hay otras que realmente nunca terminan. Libro de Hechos, Todo empieza con un capítulo 12, versículo 12. Ahora sí, capítulo 12, capítulo 12, versículo 12. Y dice allí, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. ¿Quién es el que llega ahí? Es el apóstol Pedro. Dice que llega a la casa de Juan Marcos, ¿sí? Llega ahí para hablar con Marcos, donde muchos estaban orando, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lo presenta entonces? Juan Marcos como el hijo de María. Es así como lo presenta el libro de Hechos. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrió los hechos registrados en el libro de Hechos, tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Vemos aquí, queridos amigos, evidentemente ella era, o sea, la madre era adinerada y simpáticamente de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar. Es ahí donde ellos se encontraban orando. Ahora, Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice, vamos al libro de Hechos en el capítulo 13, del 1 al 5 y también veremos el versículo 13. Vemos aquí la pregunta, ¿cómo se vinculó Juan Marcos? ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo?
¿Sí? ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cómo se vincula Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Esa es la pregunta, queridos amigos. Vamos a ver de qué manera se vinculó, cómo estaba con ellos, qué participación tenía allí. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice, había entonces en la iglesia, ¿sí?, que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio, Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Todos estos eran quienes iban a viajar, queridos amigos, iban a tener su primer viaje misionero. Versículo 2 dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéndolos, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Vemos que es el primer viaje donde tiene que viajar Bernabé y Saulo, pero con ellos iba alguien más. Y dice el número 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. En otra versión, queridos amigos, dice la siguiente manera. Dice allí, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Sí, también dice, tenían también a Juan como ayudante. ¿Sí? Ahora al versículo 13. Entonces, y partido de Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¿Sí? Queridos amigos, vemos allí, igual en esta versión le daré lectura para poder entender un poco mejor. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vemos, queridos amigos, cómo este joven renuncia a seguir con Pablo y Bernabé. En Hechos se describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, comienzos del año 46 después de Cristo. Aproximadamente fue en el año 46. Juan Marcos no era mencionado hasta el versículo 5, nos pudimos dar cuenta, y su rol simplemente era el de un ayudante o servidor, porque dice formaba parte del servicio. Dice, no se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13. Sí, hasta el versículo 13. Y vemos allí, en el 13 se hace mención de que este joven renuncia y se regresa a Jerusalén.
Por eso vemos el título que les mencioné, que es El misionero fracasado. No se hace ninguna referencia al joven hasta el versículo 13, ¿sí? No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero que estaba, sin duda, lleno de peligro y desafíos. En el libro, un libro de la hermana Elena G. de White, el libro es Los Hechos de los Apóstoles, hace esta mención que indica que Marcos, abrumado por el temor del desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor, no acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Entonces, queridos amigos, en resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. Queridos amigos, vemos aquí cómo este joven toma esa decisión de rendirse y ahí dejar a sus amigos. ¿Sí? Él decide regresarse, él decide retroceder. ¿Sí? Retrocede, ya no continúa en el viaje en el que ellos iban. Ahora, queridos amigos, ¿quién no sabe o quién no ha experimentado esto? Que se presenta ante una prueba y decide ya no continuar. ¿Quién ha pasado, queridos amigos, por algo similar? ¿Qué es lo que aprendió en esa experiencia? Queridos amigos, sin lugar a duda, no debemos retroceder. ¿Sí? El camino de nuestro Dios no es fácil, pero tampoco imposible con la ayuda de nuestro Dios. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Para ver si el día de mañana, queridos amigos, ya está en digital, para así poder presentarlo un poco mejor. Pero bueno, este ha sido el mensaje para el día de hoy. Oremos para finalizar, queridos amigos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la mañana, le damos las gracias porque nos ha permitido estudiar su santa palabra. Ayúdanos siempre a entenderla. Ayúdanos a comprender este bonito libro en el cual vamos a estar estudiando, el libro de Marcos. Ayúdanos a comprender y entender su bendita palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.